Juan Manuel Márquez Medina, de 68 años, en la Jardín Balbuena. ¿Cómo me da muina que Manelik y Héctor digan que todas las películas de Pedro Infante han sido malas, excepto las que ellos creen o las que a ellos les agradaron? Lo dicen como si ellos dos, Héctor y Manelik, fueran unos críticos de cine. ¿Ah, que no? No me gusta eso. A mí me da derecho a ser crítico de cine. Todas las horas que me he pasado sentado en una butaca, ¿cómo de que no? Claro, pero es que uno es el amo de lo que le gusta y lo que no le gusta. Claro. Además, yo no dije que todas, pero sí tiene unas. Hoy, esa donde habla como español. Esa de la ametralladora. Ay, Tizoc. Tizoc. Las mujeres de mi general. Ay, sí. No, sí tiene unas. ¿Cuál? Pablo y Carolina. Pablo y Carolina. Guácala. Sí, no. Deplorable. Para llorar. Para tirarlas a la basura. Sí, señor. Un rincón cerca del cielo y necesito No, esa dinero. no es mala. Nosotros es los muy dramática, pobres. pero no es mala. Nosotros los pobres, ustedes Ay, los ricos, yo los Es jodidos. también un melodrama, Sí. cada una de las dos. Sí, no, horrible. Irresistible. Yo le cambio, estoy viéndola, Sí. pero cuando llega el momento en que él llora por la muerte del torito, no lo puedo soportar. Pues qué valiente eres para ver eso Es antes decir, y después. Como elemento de juicio, pienso que sería bueno considerar el impacto en su momento. Si fue Habla claro, de una con gran palabras que se aceptación. entiendan. ¿Eh? ¿Qué querías decir? O sea, que cómo fue aceptada esta película en su momento, en su estreno, cómo reaccionó la sociedad, el público ¿Cuál? cinematográfico. Estas películas de las que estamos hablando. Yo hasta hoy pienso que fueron un gran éxito, que fue el retrato social que presentó Ismael Rodríguez fue aceptado en su momento. En su momento. Las malas no tuvieron éxito. ¿Cómo? Y las buenas se siguen proyectando con gran aceptación para las nuevas generaciones. Eso, igual que los libros, igual que la música, igual que cualquier otro valor social, las buenas quedan ahí, las malas serán olvidadas. Pues fíjate que tuvieron, sobre todo nosotros los pobres, un efecto curioso. Es decir, no reflejaban realmente el habla social, el trato. Pero a partir de ella, el trato y el habla social empezó a imitar a la película. Así es. El tonito no se hablaba así. Influyeron hasta ese grado. Nunca puedes darle el valor a una película que acaba de salir. ¿Cómo? No, se le da a los 20 años, a los 30 años y que sigue siendo exitosa. Son las películas que más rating tienen después de las de Cantinflas, cada que las proyectan en televisión. Eso habla del valor que tienen las películas, de lo exitosa, de lo bien que están hechas. Creo que las he visto todas y eso me da autoridad a mí para opinar sobre qué impresión me dejaron. Porque además del mexicano he visto mucho cine internacional, francés, italiano, norteamericano, etcétera. Rafael Aviña, nuestro crítico especialista en cine. Adelante, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Héctor, pues la verdad es que creo que sí coincido. La verdad es que la mayoría de las películas de Pedro Infante sí son bastante malas. El asunto es que el hombre tenía tal carisma que ningún actor, ninguna figura del cine mexicano la tuvo como él, que por eso las películas, aunque sean muy malas, de todas maneras como espectador, pues te fascinas con el personaje, con el hombre que era Pedro Infante, y ahí el impacto cuando él muere, de alguna manera. Pero sí, sus películas realmente eran malas, realmente son pocas las buenas, pero las buenas que tiene son extraordinarias, como Los Tres García, por ejemplo, ¿no? La Oveja Negra, o Dos Tipos de Cuidado. Y ahí lo único que sí difiero con ustedes es que Nosotros los Pobres sí me parece una película extraordinaria, por más excesiva y exagerada que es, porque lo es, porque es un exceso la película en todos sentidos, pero la manera en que está planteada es tiene tanta vigencia que incluso las películas de ahora que han tenido éxito, como esas de Nosotros los Nobles y esta cosa, ¿cómo se llama? No se aceptan devoluciones. Si ustedes se remiten a la esencia de esas películas, aunque no sean unos melodramas, tienen las mismas constantes, ¿no? Por ejemplo, esta idea
de la madre que está prácticamente como en un altar, ¿no? O sea, esta idolatría por la madre, la cuestión de los valores, una serie de cosas que esta película impuso. Entonces, en ese sentido, sí creo que fue una película como seminal, Nosotros los pobres, ¿no? A pesar de que, en efecto, pues, no creo que hayan sido así los personajes, que las personas no hablaran así, pero Nosotros los pobres sí tiene bueno, lo vemos, sigue siendo trascendente, y sí, es tremenda. La escena esa del torito, eso, bueno, pues hay personas que hablan y dicen así el torito, y ni siquiera han visto la película. O sea, realmente es una cinta muy, muy, muy trascendental. Pero Pedro Infante sí. No, el robo del dinero ahorrado o guardado ante la madre muda. Exactamente. Es una escena así que... Es efectista. Sí, Exacto. cómo no, pero cómo impacta. Exacto, es que eso es lo que tiene. O sea, el Ismael Rodríguez, yo no sé, o sea, el hombre estaba loco, pero era de esos locos brillantes. Y en esta película justamente metió en exceso todos los efectos de emoción para el espectador, y bueno, por supuesto alguno tenía que funcionar, pero aquí funcionan todos, o sea, de tal manera que uno las hemos visto decenas de veces, te sigue siendo impresionante muchas cosas, ¿no? Las buenas, las cosas divertidas, las cosas tremendas, las cosas incluso... Es una escuela, Rafael, Oh, sí, claro. para los futuros cinematografistas. Exacto, o sea, es que mira, es lo que siempre he pensado, esta película debería de ser la primera película que deberían de exhibirles en las escuelas de cine, o sea, la primera, es esta. ¿Y a quién se debe el éxito entonces? ¿A Pedro o a Ismael? Es que yo creo que fue la combinación de ambos, porque Pedro sin Ismael no lo hubiera hecho realmente, por más carisma que tuviera. Y Ismael, en realidad, si ustedes también ven sus películas, tiene unas obras maestras fuera de Pedro Infante, las tiene, como Los Hermanos del Hierro, por ejemplo, ¿no? Pero con Pedro el hombre se sublimó, o sea, ambos se sublimaron. Yo creo que ahí sí fue una de esas extrañas mezclas y combinaciones, como le pasó a Galindo con David Silva o a Tintán con Martínez Solares, sí, o al Indio Fernández con Pedro Armendáriz. Pero sí, realmente la mayoría de las películas de Pedro Infante sí son malas, y hay algunas que realmente son peor que malas, ¿no? Como esa que decía Manelik de la razón de la culpa, creo que se llama, donde lo doblan a Pedro Infante, y sobre todo, tristemente, las últimas películas de Pedro Infante fueron pésimas, ¿no? Las mencionaron Pablo y Carolina, Tizoc y Escuela de Rateros. Tizoc es degradante, porque pintan una imagen de un indígena mexicano que Es medio idiota. digo, en serio, porque será lo que sea, pero entiende lo que está sucediendo. Y aquí hay una negativa del personaje de ver lo que está sucediendo, que es solo equiparable a la idiotez. Sí, y la verdad es que la mezcla con María Félix fue muy poco afortunada, ¿no? En todos sentidos. Pero sin embargo hay unas películas por ahí un poco perdidas de Pedro Infante, de esas últimas, que me parece muy buena, como La vida no vale nada, ¿no? Porque está siempre así a punto del exceso del melodrama, pero la saca muy muy bien esa película, ¿no? Incluso creo que hasta le dieron un premio a Ariel por esa interpretación. Pero sí, lástima que las últimas películas fueron malas, y incluso algunas tan excesivas como las de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, pues sería Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico. Pero Pedro Infante, a pesar de que está cargando con una serie de situaciones extremadamente melodramáticas, bueno, pues Rogelio A. González, que es el director, era guionista de Ismael Rodríguez, a pesar de eso, el carisma y la personalidad de Pedro Infante se impone de tal forma que la película te impacta. Seguimos, Rafael, ¿no? Claro que sí, pero es que me estaba acordando de Sobre las olas, que me parece de las peores películas de Pedro Infante. No solamente cómo está planteada, sino el color, o sea, realmente es una película muy, muy, muy mala, ¿no? De acuerdo contigo.
Carlos Uribe Ramos de Naucalpan tiene 77 años. Con respecto a Pedro Infante, que hay de cierto que su éxito se debió a la señora María Luisa León, que lo promovió, lo administró, prácticamente fue su representante. Ella le elegía los papeles, etc. Y que Pedro le pagó dejándola por Irma Dorantes. Hasta suena lógico. Bueno, Jarrito Barro. ¿cómo Jarrito nuevo. usted? Por eso, Jarrito nuevo. pero es de barro. Ah, sí. No es pocillo. ¿Qué edad Jarrito Barro, ¿dónde te pondré? ¿Cuál es su mensaje? Jarrito viejo, ¿dónde te aventaré? 67 años tiene Cornelio Becerril Moreno de Naucalpan. Señores, por lo que yo veo, 5 o 6 personas que están en la mesa tienen razón. Pero los millones de mexicanos que siempre hemos visto las películas de Pedro Infante, estamos equivocados. Voy a rezar mucho para que alguien se acuerde de ustedes cuando ya tengan un mínimo de 5 años de muertos. Así como nosotros nos acordamos después de tantos años de muerto de Pedro Infante. Espero en Dios que pasen mi mensaje. Mire, lo que estamos señalando es que Pedro Infante es un fenómeno, un individuo sin par, por su simpatía, por su modo de cantar, por su rostro, por lo que usted quiera. Pero muchos después se aprovecharon, igual que con Tintán, de llevarlo a películas deleznables que no significaban nada, pero ya después era cosa del negocio. Sí, además, pues era una inercia que afectaba a todo el cine nacional. Es decir, que prácticamente el 10% de las películas eran más o menos pasables y no podía librarse él de eso. Pero además, ¿en qué beneficia a Pedro Infante que se acuerdan de él? Él ya no está para disfrutarlo o no. Como el propio Luis Aguilar dijo, ya de viejo, prefiero estar vivo que famoso y muerto. Y lo felicito porque usted tiene perfectamente la estadística de que son millones de personas junto con usted que han visto las películas. ¿Le puedo pedir un favor? Por mí no rece, Por mí no rece, así como que muy preocupada. Y cuando tenga 5 años de muerta, pues oiga, en un descuido se va usted antes. ¿Cómo ve? Entonces ni se preocupe por mí, Resulta muy triste que usted en un momento considere que no se va a pasar su mensaje y que va a rezar por nosotros. No estamos que rezar por nosotros. Mejor, documéntese bien, porque mire, gran parte de la vigencia de Pedro Infante, ¿qué cree? Es gracias a nosotros, a los medios. Nosotros somos los que más recomendamos sus películas. Nos critican mucho. Nos critican mucho porque dicen que esas películas no tienen ningún valor cultural. Yo acabo de decirlo. No hay ninguna manifestación popular de duelo más grande, más impresionante, más multitudinaria que la de él. Que la de Pedro Infante. Reunió a todos, todo el mundo salió de sus casas, se paralizaron las oficinas, se transmitió por televisión. Era un duelo nacional, no solo los que vivieron aquí, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, si eso no le dice nada al señor Uribe, pues ya, no hay forma. Felipe Gómez Olivares de Gustavo Amadero tiene 63 años. Siento que le dedican mucho tiempo a ese señor que habla de cine. Sería conveniente que le cambiaran el nombre a su programa de Buenos Días a Viña y Héctor. Muy bien, muchas gracias. Por 10 minutos que habla el pobre. ¿Cuántas horas estamos aquí sentadotes? 4. Aplastadotes. 4:30. Y por 10 minutos, ¿protesta alguien? Es que hay personas a las que no les gusta el cine. Nunca han tenido la oportunidad de sentarse a disfrutar una película de la que él quiera. Comedia, guerra, vaqueros, de amor. Entonces, como si estuviéramos hablando en alemán. Para él, sí. Es un díscolo. No, además de díscolo, pues el no poner atención y concentrarse. Yo creo que en algún momento este señor tuvo que ver una película.
en algún momento el comentario de los actores, de la música, el argumento, le tuvo que haber movido algo, pero es mucha la neurosis. Fíjate que los canales privados de televisión tienen más películas que otro material. Sí. Y para aquellos que pues, ya están jubilados o se pasan gran parte del día en casa y que pueden disfrutar de esto, puede resultar... Es tu memoria. Rafael Lavigne en muchos momentos es la memoria, porque te ubica en la película el año y te vas para allá y te habla del vestuario y te habla de la música, y en alguna de esas tiene que coincidir con tu propia vida. En algún momento alguna película coincide con tu adolescencia, con tu juventud. Ya con la senectud ni digo, pues, todas las que están ahorita, pero en algún momento, pero es mucha neurosis ese señor. Y pues no solamente Héctor comenta con Rafael, también Mario, Manelik, Adela, yo, todos interactuamos con él. ¿No en balde le llaman cómo? El séptimo Arte. La Así fábrica de sueños. Ese es Ándale, mejor también. todavía. Y